¿Qué día, no? Para que vengas vos, Luis, y para recordar el cierre de FM Identidad, por supuesto también el cierre de Radio El Mundo, recordar, ¿no? Lo que comentaba Marcelo Longobardi esta mañana, que perdió su auspiciante de su comentario, crítico comentario, por presiones del gobierno. Y bueno, en el día, en el momento en que se producía este atentado allá en París, que como, en mi opinión, ¿no? Este atentado es tan grave como el de las Torres Gemelas desde el punto de vista de lo simbólico. Ataca al valor central de Occidente, que es la libertad de expresión como valor. Y mire, lo tenemos en línea nada menos que al presidente de ADEPA. ADEPA es la principal entidad de editores de diarios de la Argentina. Se llama Guillermo Ignacio. Guillermo Ignacio, además, por supuesto, es editor de un diario de Necochea, muy tradicional, Ecodiarios. Y hoy ADEPA fue una de las instituciones que emitió un comunicado de condena a este atentado. Guillermo, ¿estás ahí? Sí, buenas tardes. ¿Qué tal, Guillermo? Bueno, nosotros acá estamos bastante conmocionados por este atentado, porque no recordamos algo así en la historia, y ADEPA, bueno, obviamente muy rápidamente se solidarizó no solamente con los periodistas franceses, sino en general con la libertad de expresión. ¿Cómo lo ves vos? Sí, realmente esto forma parte de una escalada que hay contra la actividad periodística, que proviene de distintos sectores. En este caso, no cabe ninguna duda que está vinculado a un tema político, religioso, cuando en otras circunstancias el año 2014 ha sido un año fatal para la actividad del periodismo libre, dado que ha habido más de 100 asesinatos de periodistas en el mundo. Cuando el periodismo molesta a determinados sectores, llámese el narcotráfico, que es uno de los principales sectores que está asesinando a periodistas, a jueces y a políticos que interfieren en su actividad. En este caso estamos frente a como decíamos al comienzo, un episodio con claras connotaciones político-religiosas, aunque todavía, como lo señalamos en la declaración que hemos emitido en el día de hoy, pese a las connotaciones que tiene este bárbaro atentado, todavía esperamos el resultado de la investigación para determinar en forma fehaciente quiénes han sido los autores de algo que ha conmovido a la comunidad periodística mundial y a la comunidad y a la sociedad civilizada toda, ¿no? Y te cuento, Guillermo, que ya hay dos sospechosos identificados, y efectivamente son ciudadanos franceses, pero que ya se los tenía, e incluso han estado ante la justicia por haber reclutado fanáticos para Irak ya en el pasado. O sea que está el nexo, está claramente establecido. Sí, por eso estamos hablando de la connotación político-religiosa fundamentalista, por supuesto, sí, ¿no? Sí. O sea, no de la religión bien entendida ni de la política bien entendida. Esto es lo que lamentablemente lo que está tiñendo de sangre, en este caso a la familia periodística, pero en otras circunstancias a la sociedad toda, es el fundamentalismo. El fundamentalismo que hemos tenido oportunidad de advertirlo en las propias comunidades donde el fundamentalismo se ha hecho fuerte, que no cuenta con la simpatía precisamente de las sociedades en general, pero su accionar brutal, su accionar bárbaro, hace que esas mayorías se replieguen e incluso están poniendo en jaque a los propios gobiernos de la región donde el fundamentalismo se desenvuelve, ¿no? Claro, no, y yo justamente mencionaba el caso de este movimiento en Alemania, Pegida, que son, digamos, unos islamófobos que se manifiestan, y que tanto la canciller Angela Merkel como muchos alemanes tratan de pararlo, y hasta han salido a manifestarse en contra de los anti-islamistas, y justamente estos días había sido muy activo en manifestaciones de Pegida y
de gente que pide tolerancia, y que esto es un golpe, obviamente, para todos los que piden tolerancia. Ahora, Guillermo, yo comentaba recién que yo escuché el atentado escuchando a Radio Mitre, escuchándolo a Marcelo Longobardi, y hacía minutos Marcelo Longobardi comentaba que bueno, que a partir de hoy había perdido a su auspiciante de su comentario, porque presiones del gobierno le hicieron que el anunciante se bajara del auspicio al comentario de Marcelo Longobardi, y lo va a seguir haciendo, obviamente. Aseguró que con o sin auspiciante. Y recordábamos que el año pasado tuvimos un fenómeno muy similar, que contra La Nación, contra Clarín, contra Perfil, de un boicot, perdón, el anteaño pasado, bueno, pedido por el ex todopoderoso Guillermo Moreno. Y no sé por qué en ese momento no me quedó otra que relacionar las dos cosas. ¿Vos cómo lo sentiste? Bueno, esto es una cuestión de intolerancia. La intolerancia se canaliza de distintas maneras. Afortunadamente, en nuestro país, en lo que va de esta década, del 2000 hacia acá, no hemos tenido que lamentar las acciones directas, como ocurrió con el asesinato del fotógrafo José Luis Cabezas en los años 90. Pero hay una intolerancia tremenda con todo lo que es el ejercicio del periodismo libre, y se está recurriendo a métodos más sutiles que dejan de lado la agresión física o la eliminación física. Acá Guillermo... Los métodos más sutiles suelen venir por el lado de la economía, la ciencia económica, y desde hace mucho tiempo que el gobierno nacional está embarcado en una verdadera cruzada en contra del periodismo independiente, y por supuesto que se pone foco en aquellos medios de mayor envergadura. Por lógica, el gobierno nacional no va a emplear toda su capacidad de daño contra un semanario que tire 200 ejemplares en alguna localidad remota del interior del país. Entonces, por supuesto que el foco está puesto en los principales medios gráficos independientes. En este caso estamos hablando de medios gráficos, se trata de Clarín, de La Nación y Perfil. Por supuesto que se comienza por ahí. Bueno, acá yo lo tengo en el estudio a Luis Gasulla, que bueno, hacía su programa en FM Identidad, que fue cerrada días atrás, y me recordaba, ¿no? Recién, Luis, que hubo algunos casos puntuales en el interior en donde se ha atacado a radios, incluso hasta hubo un asesinato de periodistas, decías. Sí, el periodista en la Villa 31 también. Que había investigado el tema del narcotráfico. Sí, ese es un caso que todavía no ha sido esclarecido, precisamente, ¿no? Sí. No tuvo la repercusión que tuvo el caso de José Luis Cabezas, pero es un caso que desde ADEPA en su momento nos ocupamos también pidiendo por su esclarecimiento, y hasta el día de hoy no hemos tenido información alguna, ¿no? Y en el interior tuvimos dos casos muy llamativos. En Santiago del Estero, un periodista encarcelado por la ley antiterrorista Claro, yo me estaba refiriendo al gobierno nacional, ¿no? Claro. Después si vamos, casos en el interior por la intolerancia de gobiernos municipales o provinciales, ha habido a lo largo del año pasado y sigue habiéndolo. En el día de ayer hemos recibido la denuncia del director de La Palabra de Lobos, donde ha sido atacado por un ex funcionario municipal vinculado por lazo de parentesco con el actual intendente de Lobos. Episodios de esta naturaleza en el interior del país lamentablemente se reproducen, y es difícil que transcurra un mes. En Junín, por ejemplo, denuncia y la entidad tenga que intervenir. En Junín, por ejemplo, el diario La Palabra, creo que es el diario de la Iglesia, que que recibió un atentado de aparentemente de narcotraficantes por informar sobre el crecimiento del narcotráfico en esa ciudad del interior de la provincia. Sí, por eso decía que cuando comenzamos esta charla, precisamente después del causal político religioso fundamentalista, señalaba que el narcotráfico se ha constituido en el principal enemigo del accionar del periodismo independiente, que es quien pone de manifiesto
las actividades de este sector tan condenable y que tanto daño causa en la sociedad. Y no es casual entonces que precisamente el narcotráfico apele a estas prácticas mucho más drásticas. En ese sentido recuerdo con mucho casi horror una disertación de una periodista colombiana a principios de los años 2000, acá en Buenos Aires, en una actividad que desarrollamos con ADEPA, cuando decía que le resultaba mucho más barato al narcotráfico contratar a un sicario por $500 para matar a un juez o un periodista que tratar de invertir varios millones de dólares en procurar comprarlo. Claro. Esa es la lógica del narcotráfico. Es otra la motivación que tiene el accionar político fundamentalista, pero en el fondo es la intolerancia y el desprecio absoluto por la vida ajena. Y es particular con el periodismo, que es quien debe poner al descubierto el accionar de los distintos sectores que conforman la sociedad. Y por supuesto que cuando se pone al descubierto el accionar de sectores que están actuando en contra del bien de la sociedad, esos sectores lo primero que procuran es acallar la voz de quienes los pueden poner sobre relieve. Yo para terminar, Guillermo, estamos hablando con Guillermo Ignacio, que es el presidente de ADEPA, y que emitió un comunicado, uno de los primeros comunicados que salieron de condena. Hemos sido los primeros en manifestarnos, y sí, durante el día de hoy a su vez hemos retransmitido una serie de comunicados que ha emitido la Sociedad Interamericana de Prensa, la UAN, la Asociación Mundial de Editores de Diarios, conocida como UAN por su sigla en inglés, el GEN, que es el grupo de Global Editors Network, que lo preside Ricardo Kirwan. Bueno, de todas las declaraciones que se han emitido nos hemos hecho eco y a su vez las hemos difundido a través de nuestras redes para que todos los socios de ADEPA puedan reproducir estas expresiones de condena. Y a su vez estamos trabajando también en una declaración conjunta con asociaciones de prensa de la región, como la ANJ de Brasil, Andiarios, la entidad peruana y entidades chilenas, ¿no? Ahora, yo para terminar, te pregunto si quizá vos personalmente, no más que institucionalmente, no desearías que este atentado sirva para que el gobierno argentino piense que con estos boicots, con estos ataques a la prensa crítica en Argentina, no está siendo una forma, por supuesto, mucho más light y sin entrar a sangre y fuego, sin desaparecer personas, pero algo parecido a esto que está clarísimo que el mundo occidental moderno lo condena? Sí, uno siempre la esperanza la mantiene, y desde la institución hemos destacado en reiteradas oportunidades que la vía del diálogo es la única forma en que una sociedad puede poner de relieve sus problemas y buscar las soluciones en forma consensuada. Una vez más, y frente a un episodio de esta naturaleza, nosotros volvemos a invocar el diálogo como única vía concebible. No es a través del monólogo y del aplauso al monólogo en el cual se pueden resolver los problemas de una sociedad. Y debemos entender alguna vez y alcanzar la madurez suficiente para saber que no necesariamente el hecho de disentir signifique que uno esté en el sector de la antipatria, como se pretende establecer desde el sector del gobierno en el discurso cotidiano del vocero, donde habla de que o se está con el gobierno o se está en contra del país. Una cosa es el gobierno, otra cosa es el país. La patria nos cobija a todos. A todos. Además, Guillermo, vos estarás... El país es de todos. El gobierno es de un sector en este momento determinado que, bueno, tiene su final en diciembre, como corresponde, como ha venido ocurriendo desde, afortunadamente, que recuperamos el funcionamiento institucional el 10 de diciembre de 1983. Además, lamentablemente, en algunos terrenos, el ejercicio de la democracia no ha servido para afianzar y respetar el funcionamiento de las instituciones en la Argentina. Debemos en esto reconocer que el periodo 83-89 la Argentina conoció un
una libertad de prensa y una libertad de expresión que año a año, a partir de la década del 90, cuando hubo un intento a través de la vía legislativa de amordazar a la prensa, precisamente ese intento lo llamamos ley Mordaza, y sin solución de continuidad, finalizados los 90, cuando comienza el gobierno actual, se fueron profundizando estos ataques a la prensa hasta llegar a lo que bien señalaste el año pasado, en lo que se llamó el cepo publicitario a estos tres diarios. El cepo publicitario, exactamente. Y para terminar, vos seguramente, Guillermo Ignacio, coincidirás conmigo en que países como Francia, como Canadá, Alemania, Australia, en esos países no hay libertad de prensa, yo diría casi extrema, como el caso de este semanario Charlie Hebdo, como una especie de subproducto o emergente de su democracia y de su bienestar, sino que esa libertad de prensa es lo que permitió en parte ese bienestar, porque allí donde hay libertad de prensa la gente está más informada, puede votar mejor y, oh casualidad, todos esos países son países además económicamente prósperos, no es casualidad. Es que nada es inescindible, todo forma parte de un todo, no se puede concebir el progreso con dignidad si no hay libertad. Tal cual, tal cual. Guillermo Ignacio, bueno, muchísimas gracias. Estábamos escuchando a Guillermo Ignacio, que es el presidente de ADEPA, la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas, también es editor, por supuesto, del diario Ecos Diarios de Necochea. Estaba ahí justamente en su pueblo, Necochea, no veraneando, sino trabajando. Muchísimas gracias, Guillermo. Un abrazo muy grande. Un abrazo. Espacio